Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video en el que juntos hacemos un viaje al antiguo Egipto y juntos aprendemos de lo maravilloso que nos trae esta ciencia que es la egiptología, hoy con un tema muy esperado que es la piedra de Rosetta y cómo este hallazgo y al descifrar el mensaje que contenía, que estaba en tres lenguas, que ya vamos a ver cuáles eran, permitió el nacimiento de la egiptología como tal. Espero que disfrutemos juntos de este viaje. Estos son algunos de los ítems o cosas por resaltar de este maravilloso hallazgo y es que fue hallada en julio de 1799 en un destacamento militar francés bajo las órdenes de un oficial que se llamaba Pierre-François Bouchard. Él se puso a desenterrar una antigua fortaleza egipcia y fue allí donde encontró la famosa piedra de Rosetta. Y solo hasta 1822, otro francés, Jean-François Champollion, iba a descifrar el mensaje, puesto que era el mismo mensaje que contenía la piedra, pero escrito en tres lenguas: egipcio, en escritura jeroglífica, demótico, que ya es la última de las últimas fases del egipcio, y el griego. Aquí vemos en la ilustración la piedra de Rosetta y se encuentra actualmente en el Museo Británico de Londres. Los ingleses la tienen desde el año 1802. Son los afortunados de tener este maravilloso hallazgo. Vamos a adentrarnos un poquito más en su historia, como les comentaba ahorita. Entonces, la piedra fue hallada en julio de 1799. ¿Y qué pasa? La invasión francesa de Egipto, que había dirigido Napoleón a finales del siglo XVIII, abrió las puertas al redescubrimiento del país desde el punto de vista científico. Hubo una fiebre por Egipto en esa época y empezó allí el nacimiento de la egiptología, pero el cual tiene realmente la instauración como tal, como ciencia, cuando se descifra este mensaje que había en la piedra de Rosetta, cuando se descifran los jeroglíficos, porque se permite el estudio a profundidad de esta antigua civilización. Entonces, esta pieza estrella de la expedición, que fue la piedra de Rosetta, se encontró de hecho de una forma fortuita, casual, durante los trabajos de reparación del fuerte francés de Julien, cerca de la población del El Rashid. Esta población se le llamó Rosette por los franceses, de ahí viene el nombre de la piedra, y su descubridor, como les dije ahorita, el teniente de ingeniería Pierre-François Xavier Bouchard, reparó enseguida que esta piedra tenía una gran importancia. De Alejandría fue trasladada a El Cairo, donde se guardó en una especie de museo arqueológico que se había improvisado en el Instituto de Egipto. Y la incipiente colección que tenía este museo improvisado fue ampliándose poco a poco a lo largo de la campaña. La piedra de Rosetta es una gran estela de grano de diorita. Su textura es similar a la del granito cuando se toca y con un decreto realizado en el año 196 a.C. bajo el reinado de Ptolomeo V. Como era oficial en este tipo de documentos, era habitual que el texto estuviera redactado en las tres escrituras oficiales de la época: la egipcia jeroglífica, demótico y griego. Vamos a ver qué había dentro de este mensaje que sirvió como clave para descifrarlo. Entonces, la presencia de dos nombres, el de Ptolomeo y el de Cleopatra, que aparecían tanto en griego como luego repetidos en jeroglífico dentro de un cartucho. Cartucho es la imagen que vemos aquí en la diapositiva, que es una figura ovalada en la cual se hacía la inscripción de los nombres reales, es decir, los nombres de los faraones y los nombres de las reinas. Entonces, al ver el nombre de Ptolomeo y Cleopatra en griego, luego verlos repetidos en jeroglífico dentro del cartucho, fue la clave para descifrar el mensaje. Y como les decía, el francés Jean-François Champollion, quien averiguó este gran misterio de que los jeroglíficos, además de representar un objeto o una idea, tienen también un valor fonético. El 27 de septiembre de 1822, hacía
publicó su descubrimiento en una carta dirigida al secretario de la Academia de Inscripciones y Bellas Artes de París. Y con esto, como les comentaba ahorita, se iniciaba así oficialmente la egiptología como ciencia. Aquí vemos en escritura griega el nombre de Ptolomeo y dentro del cartucho en jeroglíficos y abajo también vemos lo que corresponde cada jeroglífico a cada letra para formar el nombre de Ptolomeo y de Cleopatra. Bueno, ¿qué había en este mensaje, en estas líneas, en estas tres lenguas? Estos encierran siempre un misterio. En la cara pulimentada de la piedra, que era un fragmento de una antigua estela egipcia, aparecían los tres tipos de escritura. Entonces, en la parte superior vamos a encontrar las 14 líneas que estaba formada por los jeroglíficos egipcios. Luego, en la parte central vamos a encontrar las 32 líneas en las que estaba escrito el mensaje en demótico y que es la última fase, de las últimas fases de la escritura egipcia, y en la parte inferior, con 54 líneas en griego, vamos a encontrar el mensaje, y esta era una lengua que ya era hablada y escrita del antiguo Egipto desde la época helenística. Recuerden que estamos hablando de un decreto de Ptolomeo V, estamos hablando de la dinastía ptolemaica. Los estudiosos comprobaron que estos tres epígrafes eran en realidad versiones de un mismo texto. Entonces la estela contenía un decreto sacerdotal en honor del faraón Ptolomeo V, como les dije ahorita, datado en el año 196 a.C., y los ingleses se llevaron como botín de guerra a Londres tras derrotar en 1801 a las tropas napoleónicas en Egipto. Se llevaron la piedra de Rosetta y desde ese entonces la tienen en su museo británico y hoy en día es una de las piezas más visitadas del museo. Aquí vamos a ver un poquito de la evolución de la lengua egipcia. Entonces, la lengua egipcia apareció por primera vez por escrito alrededor del año 3300 a.C. y se desarrolló de forma continua como lengua viva hasta el siglo XIV después de Cristo. Pero en esos más de 4 milenios, el idioma experimentó una gran, profunda evolución. Es decir, había tanta diferencia entre el egipcio medio, que es la fase de la lengua en la que se escribió el famoso relato de Sinué, y el copto, por ejemplo, del egipcio medio al copto había tanta diferencia como comparar hoy en día el latín y el castellano. Entonces miren cómo eran de abismales las diferencias en la evolución de esta lengua. Además, en distintas regiones de Egipto se hablaban diferentes dialectos de la lengua egipcia. Entonces, era habitual que un habitante del delta pudiera tener dificultades para entender a otro que fuera proveniente de Elefantina, por ejemplo. Entonces, a lo largo de la historia egipcia, no solo hubo distintos sistemas de escritura, además de los jeroglíficos, sino que estos evolucionaron también de forma diferente, incluso en la época que fue de dominio griego. Entonces, es importante reconocer que los jeroglíficos se basaron casi siempre en la representación de elementos de la realidad de los antiguos egipcios, es decir, seres humanos, plantas, animales, objetos celestes, utensilios, todo lo que fuera, digamos, de su vida cotidiana se utilizaba en esta escritura. Y estos signos en un comienzo se utilizaron como logogramas. ¿Cómo así que logogramas? Esto quiere decir que los signos tenían el significado del elemento que representan. Cuando hablamos de un logograma, el dibujo como tal está representando ese elemento, ese objeto, ¿cierto? Es importante tener en cuenta esto. Hubo un gran número de jeroglíficos. Los egipcios llegaron a crear hasta unos 750 en la época clásica de la lengua egipcia. Pero también era imposible, si tuvieran tantos jeroglíficos, de que hubiese uno para cada elemento de la realidad. Y otra cosa era que habían elementos que no eran concretos, sino que eran elementos abstractos. Entonces necesitaban otra forma gráfica de representarse. Entonces era necesario encontrar un método para expresar nuevos significados con los signos jeroglíficos ya existentes. Entonces, uno de ellos
consiste en utilizar los signos de forma simbólica para referirse a los conceptos relacionados con el elemento representado. Por ejemplo, el signo del sol como un logograma va a representar directamente al astro rey, al sol, pero también podía emplearse simbólicamente para indicar conceptos que estuvieran vinculados al tiempo, como la palabra día. ¿Por qué? A partir de la idea de que el sol en su movimiento por el cielo está marcando ese paso del tiempo. Entonces, como este método era aún todavía insuficiente, los egipcios tuvieron que desarrollar un sistema de escritura fonética, en la que los signos representaban los sonidos o fonemas de la palabra tal cual se pronunciaba en la lengua egipcia. Entonces, ¿qué es importante también aquí resaltar? Que el método de escritura fonética tenía un inconveniente, y era que habían palabras que se escribían igual y que podían confundirse. Entonces, para poder manejar este riesgo, los egipcios desarrollaron un procedimiento que es bastante ingenioso, y es que consistía en incluir al final de cada palabra un signo para indicar a qué clase de objeto correspondía y así poderla diferenciar de las otras palabras que tuvieran una igual escritura, una igual ortografía. Y estos signos que nos ayudan tanto son los llamados determinativos. Vamos observando aquí en la diapositiva la imagen donde vamos a ver la forma de los jeroglíficos normales, jeroglíficos cursivos, eriático, la escritura en libros, hierático, escritura comerciales, demótico, griego y copto. Vamos a ir mirando esta imagen mientras les sigo contando un poquito más acerca de los determinativos que nos dan, como les decía ahorita, una ayuda aún más importante. La primera, como les comenté, que nos puede decir al incluirla al final de cada palabra a qué clase de objeto correspondía cuando teníamos palabras que tuvieran la misma escritura, ¿cierto? Y también nos pueden ayudar porque hay palabras, escritos, perdón, que van todos de corrido, todos de seguido, no había espacios, entonces las palabras necesitábamos con el determinativo saber dónde terminaba la palabra y dónde comenzaba una nueva. Eso también fue de gran ayuda. Por ejemplo, vamos a hablar ahorita del verbo escribir. Se formaba con el signo de la paleta del escriba, pero el determinativo que indica que se trata de un concepto abstracto, por ejemplo, que se utilizaba para identificar términos abstractos, era el determinativo en forma de rollo de papiro sellado, ya que el papiro se relacionaba con el pensamiento conceptual. Entonces así, el verbo escribir se forma con el signo de la paleta del escriba más este determinativo y así podemos tener este concepto abstracto. También es importante resaltar que las palabras podían contar con más de un determinativo y durante el Imperio Nuevo el número de determinativos empleados en cada palabra se multiplicó. Entonces, como les decía ahorita, como los jeroglíficos se escribían de forma continua, sin espacio entre las palabras, aquí otra vez los determinativos salvan la situación porque tienen también la función de poder localizar fácilmente dónde termina cada palabra. Entonces, importante, por acá también tenemos dos ítems, las fases en las que estaba dividido esa evolución de la lengua. En el egipcio primero, dividido en las fases de egipcio temprano, egipcio antiguo, medio clásico y egipcio de tradición. Y en la segunda parte del egipcio, donde vamos a encontrar las fases del neoegipcio, el demótico y el copto. Vamos a entrar a desarrollar un poco más cada una de estas fases. Entonces, la primera parte, que es el egipcio temprano, se le conoce como esa fase cero, está numerada. Vamos a hablar ahí de los primeros testigos de esta lengua, como les comenté, del 3300 al 2700 antes de Cristo. Luego en el egipcio antiguo, que vamos a tener aquí el reino antiguo, vamos a ver los primeros textos regios y privados, los textos de las pirámides. Luego, en la segunda fase, que es el egipcio medio o clásico,
hay los textos en ataúdes, o lo que conocemos también como textos de los sarcófagos, y del Reino Medio hasta inicios del Reino Nuevo vamos a encontrar esto, y los textos áulicos, que son los textos de la corte o del palacio, y vamos a encontrar las inscripciones regias y se encuentran los primeros textos literarios. Recordemos que en egipcio medio es la lengua en la que está escrito el famoso relato de Sinué. La literatura sapiensal, las instrucciones que corresponden a esto van a estar también en egipcio medio y la narrativa breve de los cuentos. El egipcio medio fue el más usado. Luego en el egipcio de tradición, que tiene lo mismo que el periodo clásico, pero esta vez solo va a estar reservado a los textos más importantes como el libro de los muertos y se utilizaba en libros funerarios del Reino Nuevo, en textos litúrgicos y mitológicos y en los decretos reales de la época tolemaica. Vamos ahora al egipcio 2, ese segundo bloque de la evolución de la lengua, donde tenemos esa primera fase del egipcio 2 con el neoegipcio, donde otra vez vamos a encontrar textos áulicos como el poema de Cádiz y la relación de la guerra contra los pueblos del mar. También hay textos sapiensales y narrativa como el cuento de los dos hermanos. Luego vamos a encontrar el demótico, otra vez textos áulicos, decretos tolemaicos, por ejemplo, como el que encontramos de Ptolomeo V en la piedra de Rosetta, literatura demótica que va a tener tanto la parte narrativa como instrucciones y textos proféticos. Y finalmente el copto, que está basado en el alfabeto griego y es una literatura gnóstica y cristiana y encontramos también la biblioteca de Nag Hammadi y las escrituras monásticas de Shenute de Shoah y aquí vamos a ver también la presencia de varios dialectos. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado junto a mí de este viaje concreto acerca de la importancia que tuvo para la egiptología el hallazgo de la piedra de Rosetta y así poder hoy en día estudiar a partir de su lengua, poder tener acceso a toda la riqueza de su cultura, a los textos de las pirámides, a los textos de los sarcófagos, a todos los textos sagrados, mágicos, religiosos, narrativos, que nos permiten poder conocer más de cómo fue la cotidianidad, cómo fue el pensamiento, la visión y la cosmovisión de los antiguos egipcios. Los invito, si requieren de más información, contactarme en mi sitio web www.egiptologiamedellin.com. En Instagram me encuentran como @elianubis, en YouTube me encuentran como Elizabeth Noreña, Facebook Egiptología en Medellín y en Twitter también me encuentran como @elianubis. Espero hayan disfrutado de este video y nos vemos pronto.